¿10 razones? Sí. Hola, buenos días. Creo que todos me conocéis, algunos no, que veo invitados o caras nuevas. Mi nombre es José Luis Guillén. Soy del equipo de Andrea, cuarta línea, y venimos de Murcia. Tuve la suerte de conocer al equipo de aquí de Almería, a Ruta, a Roma, a Antonio, que es uno de los pioneros, que tuve el gusto de asociarlo en la manga, con otras personas más, que bueno, que no están. Bueno, voy a decirles que, en fin, con esta introducción, debatir razones por decidirse por de quién. Pero yo quería que reflexionaran un poco por qué hacer de quién y cómo hacer de quién. Yo me decidí a hacer de quién por... Hay muchos motivos, pero entre ellos por tres, que son los que subrayaría entre todos. Primero, por las propiedades de los productos. Tengo mi testimonio, pero ahora no viene al caso. Muchos ya lo conocéis. Y el que no lo conozca, yo tenía problemas de azúcar, ya, a Dios gracias, al día de hoy no lo tengo. La otra parte, o sea, otra de los puntos en los que subrayaría es en la estabilidad y en la fiabilidad de la empresa, como ha puesto Pedro. Yo al día de hoy, pues creo que si tiene la empresa 20 céntimos míos es porque yo he querido dejarlo. Nada más que eso. Y ya llevo, hizo 2 años en el mes de marzo. Y el otro punto es como, de los nuevos que hay aquí, ¿hay alguno de ustedes? ¿Quiénes son invitados? Por favor, levanten la mano. Gracias. Muchas gracias. De los invitados que hay aquí, ¿tienen negocio ustedes? ¿De qué es el suyo? Invernadero. Invernadero. ¿Y el de usted? ¿Tiene negocio? ¿Es asalariado? ¿Asalariado? ¿Y usted? No. No tiene negocio. Bien. Usted que tiene negocio de invernadero, ¿cuántas personas tiene trabajando? Depende de La temporada. Entre 6 y 10. Clavo en el corazón todos los días. Bien. Los que están asalariados, bueno, con un pie dentro y con otro fuera. Porque aquí, ahora mismo, conforme está el mercado, no tenemos más. Pues bueno, este ha sido también otro de los motivos. Que como bien decía Pedro, con poca... ¿Cuál es el de la derecha? Claro, los dos, uno de los dos funciona. Eso. Con poca inversión se puede hacer este negocio. Pero ya no solo el hacer el negocio de quiénes, sino el trabajar con una empresa en la que más que nada estamos ayudando a las personas a mejorar su bienestar, tanto en lo social como a nivel corporal. Que eso muchos de los que están aquí ya lo están viviendo en su cuerpo. De quién, como bien ha dicho Pedro anteriormente, es la primera empresa en el mundo que cultiva el hongo ganoderma. Produce diferentes productos con extracto del mismo. También tiene su propio cultivo de café y pirulina. Es decir, todos los productos que tenemos están en la explotación de quién. Es decir, no hay ninguno que esté fuera. Hay unos detalles que Ruta, que ya lo apuntará para otra vez, que todos los productos que tiene la empresa son orgánicos. Están exentos de insecticidas, pesticidas, herbicidas y demás, totalmente orgánicos. Por lo cual, lo que estamos tomando es todo natural. De quién cotizaba en bolsa, lo que demuestra la estabilidad de la empresa y da confianza y seguridad a los distribuidores. ¿Qué ha hecho de quién ahora? Lo que muy pocas empresas hoy, de España ninguna, todavía no la conozco, de Europa no lo sé porque no me interesa mucho, pero vamos, de España sí. ¿Podéis dar cuenta lo que ha hecho de quién? El doctor Lee hace 2 años adquirió el 100% de todas las acciones de la empresa, pero no para enriquecerse él, ni mucho menos, sino para darnos más beneficios a todos los asociados. Yo cuando la conocí, hace 2 años,
a todos cuando he hecho alguna presentación, os lo he puesto, de la cotización. Cotizaba en la bolsa de Kuala Lumpur, en Malasia. Y en vez de darle dinero a su asociado, que es lo que con las acciones, las retiró, les compró su parte y el dinero nos lo está dando a los asociados. Es decir, con DXN llegamos hasta un 72% en comisiones. Está presente, cuando yo inicié, estaba presente en 150 países en el mundo, con más de 5 millones de clientes. En Europa lleva solamente 3 años y en España acabamos de empezar. Daros cuenta qué detalle. Aquí, acabamos de empezar y muchos de los que están aquí fueron a Madrid a la inauguración de España, que va a ser ahora en agosto, un año. Bien, pues mirad qué detalle. Actualmente está ya en 180 países, somos más de 6 millones de distribuidores y ya lleva en Europa más de 5 años. Justo los 2 y los 3 que estaban ahí, 5. Pero daros cuenta del salto de crecimiento de la empresa. Esto cualquier empresa que no tenga fiabilidad, que no tenga credibilidad, no estaba aquí. Ni yo estaba dando mi cara por la empresa, porque yo antes de estar aquí, como algunos saben, he tenido mi propio negocio. Y cuando aquí al amigo le decía lo de la gente que tiene, pues si él tenía 6, yo tenía unos pocos más, y eran 10 clavos diarios en el corazón, todos los días. Y tú lo sabes, Juan. DXN ocupa el lugar número 28 entre las 100 mejores empresas de multinivel del mundo. Qué casualidad, que ahora que estamos nosotros aquí, esto ha cambiado. Ya no ocupamos el 28. En 2 años, daros cuenta. Ocupamos el 25 y me atrevería, y Andrea lo sabe, a que no es el 25. Es un poquito menos. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a tomar los datos que nos han dado del 2014. Estamos situados en el puesto 25 a nivel mundial, del mundo entero. Entre las mejores empresas y las más grandes de venta directa, por volumen de venta. Quinta razón, como os decía, controlamos todos los procesos desde el cultivo del ganadero de espirulina en el territorio hasta la comercialización. Pedro anteriormente decía que nosotros no tenemos propaganda ni hacemos publicidad televisiva, y eso cualquiera de los que estamos aquí, que sabemos el coste de publicidad y de marketing en cualquier empresa medianamente está en torno al 60-70%, por lo cual el producto que hace encarecerlo y subirlo de precio. Con esto que tenemos por un precio, un producto de altísima calidad a un precio bajo, cosa que hoy en día es difícil de conseguir. De las 10, la sexta cuenta entre otros reconocimientos de calidad con el ISO 9001, con el ISO 14001 y... perdón, me paso. Y con todos los que ahora mismo tenemos aquí. No lo leo bien, pero bueno, unos certificados que, como antes decía Ruta, no son fáciles de conseguir. Hay uno concretamente que es el de Australia, en el que todos los años hay que renovarlo. Pero no de quién es, cualquier empresa que esté allí. Y como no se adjunte o esté dentro del tema, sale fuera de allí. Por lo cual, de quién está en los 5 continentes. El registro, como ha dicho Pedro, solo cuesta 19,20. Eso es para toda la vida. Y, ¿cómo es tu nombre? Yo, Serafín. Serafín, ¿en tu negocio tienes página web? No. No tiene. Bien. Era para que más o menos cuantificara lo que cuesta una página web mantenerla durante el año. Sí, pero lo sé. Más o menos por cuánto estaría. Calcula. 700, 800 euros. Mínimo, depende. Mínimo 150 euros, mínimo. Bien, a mí me ha pedido One and One 89 euros por mantenerme al mes. Y le he dicho que ya me lo pensaré. Malú hace la página, para que lo veáis. Bien, crean que por eso te decía. Entonces, entre 700 y 800 euros te viene a salir la broma. DXN nos da una página web
una intranet y nos la da en 14 idiomas, que se dice muy fácil. Y luego, hoy en día, ya la tenemos en julio. Además voy a dar la primicia, ¿se la puedo dar? Andrea? Díselo. Se la adelanto la primicia. Claro que sí. Muy light, muy light. Bueno, se está preparando, no lo voy a decir para cuándo, se está preparando una página web nueva, en la que se están mejorando. Exclusivamente para España. Para España. Somos los number one, ahora mismo en Europa. O sea que pronto tendréis noticias de ella. Y además muy bien. Bueno, lo que me quería referir, Serafín, montar hoy un negocio y tener una intranet y una tienda online donde compres y te tenga, y nada más que el PayPal ya te cuesta un dineral todos los meses. Bueno, pues aquí no la da gratis. Entonces, la persona que esté pensando a ver qué es lo que hace o deja de hacer, pues bueno, pues que monte una franquicia o tipo McDonald's, a lo mejor o algo así similar. Entonces, por pequeña que sea, de 30 a 40 mil euros no se los va a quitar nadie. Por pequeña. Paga, si el tuyo es local, pues sale para España. Si tienes que pagar alquiler del local, pues más vale que nos vayamos a la vendimia, porque ya sabemos lo que cuesta. El que se lo piense, pues bueno, pues más tarde empezar aquí, porque verá a todos los compañeros de los que estamos aquí, como día a día vamos saliendo más y vamos estando más arriba. Y esto no es una cosa para decir, no pienso, no me la pienso. Sí o sí, café tomamos todo, té tomamos todo, y los productos que más o menos tenemos son de consumo diario. Pues entonces, si yo voy a consumir lo mío y encima de más calidad y me va a beneficiar en mi salud, pues no sé dónde estamos pensando para que esté todavía dándole la vuelta. También está la posibilidad de registro gratis. Yo con los que se registran, yo no tengo ninguno registrado gratis ni lo quiero. ¿Sabéis por qué? Porque al que no le cuesta no hace nada. Con la inversión del registro y con el precio del producto puede empezar cualquier persona a construir su red de multinivel. No, miento. Aquí tampoco. Bueno, ya asocié aquí a una persona que no está aquí y esa, a su vez, pues, asocia a Antonio indirectamente, bueno, Isabel, y indirectamente también a Ruta. Bueno, pues se han quedado por el camino y yo he tenido la suerte y la gran suerte de conocer a Ruta, a Rima, a Roma, en fin, a todos los que están aquí, a María, que está en su casa de Juan también, y a Antonio. Antonio lleva conmigo casi 2 años, ¿no? Año y pico. Casi desde el principio. Yo empecé en marzo y él en noviembre, que es de los pioneros aquí en Almería. Entonces, pues bueno, yo no voy a hablar por mí porque, ¿cómo va a decir aquel, no? Que vas a hablar tú de ti, por lo mejor. Pero Antonio, que me conoce, Ruta, Roma, Rima, saben perfectamente, no por mí, sino las personas que formamos la red de multinivel de DXN aquí en la zona de Murcia, de Almería. Ellas mismas que digan cómo les va y cómo se encuentran al día de hoy. El plan de compensación, pues aquí, como decía Pedro, desde el punto cero, estamos a cero el primer día que empezamos. Después ya vamos subiendo de rango, vamos subiendo de puntos hasta ir alcanzando un porcentaje máximo del 37. Y aquí nunca estamos a cero, nos podemos ir de vacaciones, volver. Nuestros asociados van a hacer puntos, los que no vamos a comisionar nosotros, porque no hemos hecho nada, hemos estado de vacaciones, pero vamos creciendo, sin darnos cuenta. Y he puesto el ejemplo de Ruta porque yo, bueno, pues Ruta está asociada aquí, y Ruta asociado en Alemania, con Vitalius, en Francia, en Estados Unidos, en Estados Unidos también, ¿no? En Irlanda, bueno, en un montón de países, y yo no me he movido de aquí. Eso quiere decirse que cualquiera de los que están aquí, pues tiene un contacto que está, ¿qué le voy a decir?, en Francia, o en Alemania, o donde esté. Contacta con él, le interesa, y el hombre pues empieza a funcionar allí en el otro país, y él está aquí. Y el negocio es así, que no te tienes que mover. De aquí yo no me he movido de aquí de España, nada más que Almería, Málaga, Murcia, en fin, La Manga. Vamos, que no me he movido a ningún sitio. Y en la línea nuestra, Pedro, que está un poquito más para arriba, tiene más, yo que estoy un poquito más para abajo, pues hay 700 y pico personas. Yo llegué hasta Estambul. Para las vacaciones. Con lo cual quiero decir que la red sí o sí día a día va creciendo. Uno porque le interesa o quiere
beneficiarse de la bondad y la seguridad del producto, y otros porque quieren hacer las dos cosas, los productos y tener una economía sana. La red de desguienes aclara en extensión y profundidad, como ha dicho Pedro, todo lo ancho y en lo profundo, y se cobran comisiones de todo. ¿Qué viene ahora? La mejor de todas. Este negocio, pues, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Isabel. Le he visto antes que estaba con 2 niños. Vamos a suponer que Isabel le interesa asociarse. Ella está desarrollando el negocio para arriba para abajo y llega un momento que cuando llega a los 60 o 62 años ha hecho su red y dice que él no tiene más ganas de seguir. Pues este negocio lo puede heredar cualquiera de su hijo o su marido, de la persona que esté, sin tener que pagar nada. Porque hay otros negocios, y tú lo sabes, donde tienes que pagar el gusto y la gana. El gusto y la gana. Que la gente todavía, no sé si eso lo sabe. O algunos que han hecho multinivel sí lo saben. Que hay que soltar gas, y no poco. Bien, y con esto, pues hasta aquí me quedo. No me voy a entretener más porque iba a explicar la fuerza del uno, pero casi la mayoría sois todos asociados. Y la fuerza del uno sin diapositivas os la voy a explicar yo. Si todos los meses, ¿quién se considera capaz de hablar con una persona al mes? De lo que hay aquí. De hablar. ¿Por qué no hablamos? ¿Somos cortos? ¿Se refieren en el invernadero? ¿Tú tienes que hablar con gente? Bien. Entonces, yo en mi negocio estoy hablando, en Day Game estoy hablando con todo el mundo. Me da igual que sea médico, que sea guardián, quien sea. Coño, con los curas, yo me llevo a nublar con ellos, pero bueno. Y le estoy vendiendo. Es verdad, claro, lo sabes. Y las monjas porque no se me ha presentado, porque están con la puerta cerrada, si no también. Si no me cuesta ningún trabajo. Vamos a ver. Están detrás de un mostrador y si eres asalariado tienes 2 caminos. Tratar a la gente bien, con educación y hablarle del negocio. Porque si